Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos y amigos. Les está hablando el pastor Norán Enrique Aponte, Tarazona. Hoy quiero compartir con ustedes una poderosa parábola que Jesús le habló a sus discípulos con una advertencia. Quería estar leyendo la palabra de Dios en Mateo 25. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es algo interesante, algo maravilloso esto. Quería decirle que Jesús en Mateo 24, en el versículo 3, él dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y ahí es donde él empieza a hablar, a decirle que hay señales del fin, que estuvieran pendientes de aquellas señales, porque esas señales mostrarían cuándo él iba a venir. Y comenzó a hablar después de unas parábolas interesantísimas, como por ejemplo, él empezó diciéndoles sobre el padre de familia que estaría pendiente cuando habría de venir el ladrón. Él debería estar velando. Y también del siervo fiel. Pero en el versículo, podemos ver que en el versículo 44 dice la palabra de Dios en Mateo 24: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. De acuerdo a esto, el Señor después viene a explicarles las parábolas, a revelarles las parábolas a sus discípulos de las 10 vírgenes. Ahí es cuando él comienza a decir algo maravilloso. Pero yo, antes de decir esto, quería decirles algo: que Dios da una oportunidad, no la pierdas. Vemos el ejemplo maravilloso cuando Dios le da la oportunidad al rey Saúl y lo unge para ser rey. Lo unge y dice que el Espíritu Santo, cuando fue ungido con aceite, dice que viene el Espíritu Santo y le muda su corazón. Y también dice que él profetizó con los profetas. Fue un hombre que por el poder del Espíritu Santo había tenido a Dios en su corazón. Y Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel, a petición del pueblo. Pero vemos acá algo tremendo, que después Saúl desobedece. Cuando vemos que en 1 Samuel 9 y 10 habla de esa historia, que Dios lo escoge como rey, porque el pueblo pedía rey, y el profeta Samuel lo ungió. Vemos más adelante en 1 Samuel, también en 1 Samuel 15, vemos cómo se desarrolla la desobediencia del rey Saúl contra Dios, y Dios lo desecha, y no hubo otra oportunidad para él. Y si pudiéramos contar muchas más, se pudieran contar, pero quiero adelantar algo más acá.
Usted hoy tiene una oportunidad, no la pierda esa oportunidad, porque Dios le dio dones y talentos, Dios le dio una vida, Dios le ha dado trabajo, Dios lo ha llamado a usted para que le siga, pero usted no ha querido seguir al Señor, no ha querido ni siquiera encontrarse con Él verdaderamente, conocerlo. Hay gente que Dios lo ha llamado y han estado en una iglesia y Dios le ha dado dones y talentos y ministerios y ha querido darle una familia que le sirva a Dios, pero ellos han desaprovechado esa oportunidad y no volverán a tener otra oportunidad. Partiendo desde este punto de vista, quiero hablar de las parábolas de las 10 vírgenes. Esta historia nos dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Podemos ver en el versículo 1, cuando comenzamos a interpretar esta parábola, podemos ver que el reino de los cielos es comparado a 10 vírgenes, a un evento de un matrimonio en aquel tiempo, cuando Jesús, un matrimonio judío. Y podemos ver que ellas eran las doncellas que iban a acompañar a la novia. Y podemos ver más adelante que dice que iban a recibir al esposo. Y que estas vírgenes tenían lámparas. Estas vírgenes eran vestidas de vestiduras de novia, de lino fino, blancas. Eran todas iguales las 10, tenía una lámpara. En aquel tiempo las lámparas eran hechas de barro, eran unas lámparas alargadas que tenían 2 depósitos de aceite. Y esas tenían las novias, esas lámparas, dice. ¿Y quién era el novio? Aquí se puede ver que el novio es Jesucristo, que viene de nuevo por segunda vez como Jesús. Digo, yo volveré de nuevo. Y podemos ver en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí comienza una diferencia, porque en la primera parte todas eran supuestamente igual. Sabemos que en este tiempo, como dice en el primer versículo, todas eran vírgenes, todas eran doncellas, todas eran novias también, y podemos ver que estas representaban una igualdad. No había en ese momento diferencia en ellas, pero sí, cuando extrapolamos esta idea a la iglesia, vemos que hay personas, no solamente en la iglesia, sino en el mundo, que siguen supuestamente a Cristo, pero es externamente. Y vamos a ver eso más adelante. Cuando vemos en el segundo versículo viene la diferencia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes eran aquellas que tenían el temor a Dios. Aquellas que sí, en verdad, habían sido transformadas por Dios. Eran personas que habían creído en el Señor, que de verdad habían sido transformados su corazón, sus pensamientos, su espíritu, su alma y su cuerpo era para el Señor. Dios las había comprado. Pero las imprudentes decían ser cristianas o creyentes de Jesús, pero no lo eran porque externamente aparentaban. Pero vamos a ver más adelante. Dice en el verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Habíamos dicho que habían en esas lámparas alargadas de barro habían 2 depósitos. En uno de ellos echaron aceite para un solo depósito, pero no guardaron para el otro. Y cuando vemos más adelante dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas sí tomaron el aceite en el otro depósito. Tenían la reserva. Y sigamos en el versículo 6. Y a medianoche se oyó en el versículo 5. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Todas igualmente se durmieron. Aquí hay que hacer un paréntesis interesante. Aquellas, como no tenían una constante búsqueda de la presencia de Dios, como no oraban, como no leían la palabra ni la meditaban, como no iban a la vigilia, no ayunaban, no se congregaban, solamente iban esporádicamente y no predicaban ni anunciaban a Cristo Jesús, no amaban a Jesús, no conocían a Jesús, y ellas, como dice acá, se durmieron.
Las otras también, siendo aquellas que sí estaban buscando la presencia de Dios, se durmieron también. Hay que tener cuidado que en este tiempo la iglesia se está durmiendo. Inclusive los hombres de Dios están inclinándose a dormirse. Pero el Señor está misericordioso, que nos da una bendición grande. Y Él nos despierta del letargo. Nos despierta con su gran poder, con el poder del Espíritu Santo cuando nuestra copa rebosa. Más adelante podemos ver en el versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Llega el esposo a la medianoche, en el momento que menos esperaban. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. La puerta se cerró. Mire, mi hermano y amigo, aquí hay algo tremendo. Tú no puedes vivir con la unción de otro hermano. Tú no puedes vivir con la llenura espiritual de tu hermano, pidiéndole siempre que ore por ti, cuando tú no te congregas, ni oras, ni estudias la palabra, ni obedeces la palabra, ni muestras el amor a Dios, sirviéndole de verdad, no ficticiamente, no falsamente, sino de corazón. Y vemos, hermano amado y querido hermano, que mientras ellas fueron a buscar para comprar el aceite, no hubo el tiempo se agotó, vino el esposo. El tiempo se agotó, porque de un momento a otro tú no puedes llenar la copa, necesitas el tiempo. Y cuando vamos al versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, hermano. Y dice la Biblia: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero yo aquí quería decirles algo a ustedes. Esta palabra, esto que ellas dijeron, Señor, Señor, ábrenos, me hace recordar lo que dice en Génesis 22:11. Era un modo que tenían los judíos, o que Dios usó en el tiempo del Antiguo Testamento. En Génesis 22:11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Pero en este caso ellas le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor, como dice en el verso 12, le responde. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. ¿Por qué, hermano? Porque no conocieron a Dios. No quisieron conocerlo a través de la Escritura. Pablo en Filipenses 3:10, él deseaba conocer a Dios. Deseaba conocer el poder de su muerte y resurrección. Así él dice: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero vemos más adelante que en Mateo 7, aquí en la palabra de Dios nos dice algo maravilloso respecto a eso. Porque hay mucha gente que se cree que es cristiana, que es creyente, hermano, pero no lo es. La Biblia dice que en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, amado amigo, jamás lo conocí. No estaba hablando en un sentido de conocimiento, sino en un sentido personal, filial y redentor. Que usted haya sido de verdaderamente redimida por el Señor Jesús.
que usted se haya encontrado con Él, que haya nacido de nuevo, que la gracia de Dios te haya alcanzado y que el Espíritu Santo haya entrado en tu corazón y permanezca en ti, hermano. Gloria a Dios. Hay un pensamiento maravilloso, lo dijo Charles Spurgeon cuando él dice: debes ser justificado en la justicia de Cristo y debes ponerte su vestido de novia, o de lo contrario no estarás listo. Debes reconciliarte con Dios, debes ser hecho como Dios, o no estarás listo. O para llegar a la parábola que tenemos ante nosotros, debemos tener una lámpara, y esa lámpara debe ser alimentada con aceite celestial, y debes continuar ardiendo intensamente, o de lo contrario no estarás listo. Ningún hijo de las tinieblas puede entrar en el lugar de la luz de Dios. Debe ser sacado de la oscuridad de la naturaleza, de la maravilla. Debe de ser sacado de la oscuridad de la naturaleza a la maravillosa luz de Dios. O nunca estarás listo para ir con Cristo a las bodas y estarás para siempre y estar para siempre con Él. Charles Spurgeon habló sobre esto. Sí, hermano, porque el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Amado hermano y amigo, voy a hacer una oración. Si quieres ser un verdadero creyente, ora conmigo y acepta a Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mira aquel que está en este momento aprovechando la oportunidad, que tú le perdones sus pecados, porque tu oportunidad no es para siempre, es hoy el día de salvación. Que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Señor, llega al corazón de este hombre o esta mujer o este niño o este anciano que hoy te está reconociendo como su único y suficiente Salvador, Padre. Gracias te doy por este momento que me has brindado de dar este mensaje, porque estamos en los últimos tiempos, Padre. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que han escuchado y tú les has abierto sus oídos y sus corazones para entender este mensaje. Gracias, Señor. Amén y amén.